Quien siembra, recogerá. Yo no sabía explicarme por qué sentía tanta atracción y tanto deseo por visitar el departamento femenino de las cámaras de rectificación. Hablé con Narcisa sobre eso y ella me satisfizo enseguida. Cuando el padre nos convoca a determinado lugar, dijo, bondadosa, es que allí nos aguarda alguna tarea. Cada situación en la vida tiene una finalidad definida. No deje de observar este principio en sus visitas aparentemente casuales. Siempre que nuestros pensamientos objetiven la práctica del bien, no será difícil identificar las sugestiones divinas. Ese mismo día la enfermera me acompañó en busca de Nemesia, prestigiosa cooperadora de aquel sector de servicio. No fue difícil encontrarla. Hileras de lechos muy blancos y bien cuidados exhibían mujeres que más se asemejaban a guiñapos humanos. Aquí y allá, gemidos desgarradores, acullá angustiosas exclamaciones. Nemesia, que se caracterizaba por la misma generosidad de Narcisa, habló, bondadosamente, usted ya debe estar habituado a estos escenarios. En el departamento masculino la situación es casi la misma. Y, haciendo un gesto significativo a la compañera, afirmó, Narcisa, haga el favor de acompañar a nuestro hermano y mostrarle los servicios que estime convenientes para su aprendizaje. Mi amiga y yo comentábamos la vanidad humana, siempre inclinada a los placeres físicos, enumerando observaciones y enseñanzas, cuando alcanzamos el pabellón 7. Se encontraban allí algunas decenas de mujeres, en camas separadas, una a una y a regular distancia. Estudiaba yo la fisonomía de las enfermas. Cuando me fijé en una que me despertó la más viva atención. ¿Quién sería aquella mujer amargada y de apariencia original? Una vejez que parecía prematura reflejaba su semblante, en cuyos labios aparecía un rictus mezcla de ironía y resignación. Sus ojos, hundidos y tristes, parecían defectuosos. Con la memoria inquieta y el corazón oprimido, en pocos instantes la localicé en el pasado. Era Elisa. Aquella misma Elisa que conociera en los tiempos de la juventud. Estaba modificada por el sufrimiento, pero no había lugar a dudas. Recordé perfectamente el día en que ella, humilde, penetrara en nuestra casa llevada por una vieja amiga de mi madre, que aceptó las recomendaciones que traía, y la admitiera para los servicios domésticos. Al principio el ritmo era común y nada de extraordinario. Después, la intimidad excesiva, de quien abusa de la facultad de mandar sobre la condición de quien tiene que servir. Elisa me parecía bastante liviana, y cuando estaba a solas conmigo, comentaba sin escrúpulos ciertas aventuras de su juventud, agravando con eso la irreflexión de nuestros pensamientos. Recordé el día en que mi madre me llamó para darme justos consejos. Aquella intimidad, decía, no estaba bien. Era razonable que dispensáramos a la sirvienta generosidad afectuosa, pero convenía pautar nuestras relaciones con sano criterio. Sin embargo, atolondradamente llevaba muy lejos nuestra camaradería. Bajo enorme angustia moral, Elisa abandonó más tarde nuestra casa sin valor para echarme en cara acusación alguna. El tiempo pasó, reduciendo el hecho, en mi pensamiento, a un episodio fortuito de la existencia humana. No obstante, el Narcisa, haga el favor de acompañar a nuestro hermano y mostrarle los servicios que estime convenientes para su aprendizaje. Mi amiga y yo comentábamos la vanidad humana, siempre inclinada a los placeres físicos, enumerando observaciones y enseñanzas, cuando alcanzamos el pabellón 7. Se encontraban allí algunas decenas de mujeres, en camas separadas, una a una y a regular distancia. Estudiaba yo la fisonomía de las enfermas, cuando me fijé en una que me despertó la más viva atención. ¿Quién sería aquella mujer amargada y de apariencia original? Una vejez que parecía prematura reflejaba su semblante, en cuyos labios aparecía un rictus, mezcla de ironía y resignación. Sus ojos, hundidos y tristes, parecían defectuosos. Con la memoria inquieta y el corazón oprimido, en pocos instantes la localicé en el pasado. Era Elisa. Aquella misma Elisa que conociera en los tiempos de la juventud. Estaba modificada por el sufrimiento, pero no había lugar a dudas. Recordé perfectamente el día en que ella, humilde, penetrara en nuestra casa llevada por una vieja amiga de mi madre, que aceptó las recomendaciones que traía, y la admitiera para los servicios domésticos. Al principio el ritmo era común y nada de extraordinario. Después, la intimidad excesiva, de quien abusa de la facultad de mandar sobre la condición de quien tiene que servir. Elisa me parecía bastante liviana, y cuando estaba a solas conmigo, comentaba sin escrúpulos ciertas aventuras de su juventud,
agravando con eso la irreflexión de nuestros pensamientos. Recordé el día en que mi madre me llamó para darme justos consejos. Aquella intimidad, decía, no estaba bien. Era razonable que dispensáramos a la sirvienta generosidad afectuosa, pero convenía pautar nuestras relaciones con sano criterio. Sin embargo, atolondradamente llevaba muy lejos nuestra camaradería. Bajo enorme angustia moral, Elisa abandonó más tarde nuestra casa sin valor para echarme en cara acusación alguna. El tiempo pasó, reduciendo el hecho, en mi pensamiento, a un episodio fortuito de la existencia humana. No obstante, el Narcisa, haga el favor de acompañar a nuestro hermano y mostrarle los servicios que estime convenientes para su aprendizaje. Mi amiga y yo comentábamos la vanidad humana, siempre inclinada a los placeres físicos, enumerando observaciones y enseñanzas, cuando alcanzamos el pabellón 7. Se encontraban allí algunas decenas de mujeres, en camas separadas, una a una y a regular distancia. Estudiaba yo la fisonomía de las enfermas, cuando me fijé en una que me despertó la más viva atención. ¿Quién sería aquella mujer amargada y de apariencia original? Una vejez que parecía prematura reflejaba su semblante, en cuyos labios aparecía un rictus mezcla de ironía y resignación. Sus ojos, hundidos y tristes, parecían defectuosos. Con la memoria inquieta y el corazón oprimido, en pocos instantes la localicé en el pasado. Era Elisa. Aquella misma Elisa que conociera en los tiempos de la juventud. Estaba modificada por el sufrimiento, pero no había lugar a dudas. Recordé perfectamente el día en que ella, humilde, penetrara en nuestra casa llevada por una vieja amiga de mi madre, que aceptó las recomendaciones que traía, y la admitiera para los servicios domésticos. Al principio el ritmo era común y nada de extraordinario. Después, la intimidad excesiva, de quien abusa de la facultad de mandar sobre la condición de quien tiene que servir. Elisa me parecía bastante liviana, y cuando estaba a solas conmigo, comentaba sin escrúpulos ciertas aventuras de su juventud, agravando con eso la irreflexión de nuestros pensamientos. Recordé el día en que mi madre me llamó para darme justos consejos. Aquella intimidad, decía, no estaba bien. Era razonable que dispensáramos a la sirvienta generosidad afectuosa, pero convenía pautar nuestras relaciones con sano criterio. Sin embargo, atolondradamente llevaba muy lejos nuestra camaradería. Bajo enorme angustia moral, Elisa abandonó más tarde nuestra casa sin valor para echarme en cara acusación alguna. El tiempo pasó, reduciendo el hecho, en mi pensamiento, a un episodio fortuito de la existencia humana. No obstante, el día tanto rogué el amparo de la Virgen de Nazaret, que mensajeros del bien me recogieron por amor a su nombre, trayéndome a esta casa de bendito consuelo. Conmovidísimo hasta las lágrimas, pregunté, ¿y él? ¿Cómo se llama el hombre que la hizo tan infeliz? Entonces, la oí pronunciar mi nombre y el de mis padres. ¿Usted lo odia? Indagué dolorido. Ella sonrió tristemente y respondió, en el periodo de mi sufrimiento anterior maldecía su recuerdo nutriendo por él un odio mortal. Pero la hermana Nemesia me modificó. Para odiarlo tendría que odiarme a mí misma. En mi caso la culpa debe ser repartida. No debo pues recriminar a nadie. Aquella humildad me sensibilizó. Tomé su diestra sobre la cual, sin que lo pudiese evitar, rodó una lágrima de arrepentimiento y de remordimiento. Oiga, amiga mía, le dije bajo fuerte emoción, también yo me llamo André y necesito ayudarla. Cuente conmigo de ahora en adelante. Y su voz, dijo Elisa ingenuamente, parece la de él. Pues bien, continué conmovido, hasta ahora no tengo propiamente dicho una familia en nuestro hogar. Pero usted será aquí mi hermana del corazón. Cuente con mi devoción de amigo. En su semblante de sufridora una sonrisa apareció que semejaba una gran luz. «¿Cuánto se lo agradezco?», dijo ella enjugando las lágrimas. Hace muchos años que nadie me habla así, en ese tono familiar, dándome el consuelo de la amistad sincera. Que Jesús lo bendiga. En ese instante, cuando mis lágrimas se hicieron más abundantes, Narcisa me tomó las manos maternalmente y repitió, que Jesús lo bendiga. Convocados para la lucha. En los primeros días de septiembre de 1939, nuestro hogar sufrió, igualmente, el choque que alcanzara a diversas colonias espirituales ligadas a la civilización americana. Era la guerra europea, tan destructora en los círculos de la carne, cuán perturbadora en el plano del espíritu. Numerosas entidades comentaban los desarrollos bélicos en perspectiva sin disfrazar el inmenso terror de que se hallaban poseídas.
Sabíase desde mucho tiempo atrás que las grandes fraternidades del Oriente soportaban las vibraciones antagónicas de la nación japonesa, experimentando grandes dificultades. Se anotaban hechos curiosos de alto tenor educativo. Así como los nobles círculos espirituales de la vieja Asia luchaban en silencio. Se preparaba nuestro hogar para el mismo género de servicio, además de valiosas recomendaciones en el campo de la fraternidad y de la simpatía. Determinó el gobernador que tuviésemos cuidado en la esfera del pensamiento, preservándonos de cualquier inclinación poco digna, de orden sentimental. Reconocí que los espíritus superiores, en esas circunstancias, consideran a las naciones agresoras no como enemigas sino como pendencieras, cuya actividad criminal es imprescindible reprimir. Infelices los pueblos que se embriagan con el vino del mal, me dijo Salustio, aunque consigan victorias temporales. Ellas servirán únicamente para agravar su ruina, acentuando sus derrotas fatales. Cuando un país toma la iniciativa de la guerra, encabeza el desorden en la casa del padre y pagará por ello un precio terrible. Observé entonces que las zonas superiores de la vida se vuelcan en defensa justa, contra las tentativas de la ignorancia y la sombra, congregados para la anarquía y, consecuentemente, para la destrucción. Me aclararon los colegas de trabajo que, en los acontecimientos de esa naturaleza, los países agresores se convierten, naturalmente, en núcleos poderosos de centralización de las fuerzas del mal, sin percatarse de los peligros inmensos. Esos pueblos, con excepción de los espíritus nobles y sabios que integran los cuadros de servicio, se embriagan al contacto de los elementos de perversión que invocan de zonas sombrías. Colectividades laboriosas se convierten en autómatas del crimen. Legiones infernales se precipitan sobre los grandes talleres del progreso común, transformándolos en campos de perversidad y de horror. Pero, mientras los bandos obscuros se apoderan de la mente de los agresores, las agrupaciones espirituales de la vida noble se mueven en auxilio de los agredidos. Si debemos sentir lástima por la criatura que se opone a la ley del bien, con mayor motivo debemos lamentarnos del pueblo que olvidó la justicia. Después de los primeros días que señalaron la caída de las primeras bombas en tierra polaca, me encontraba, al atardecer, en las cámaras de rectificación junto a Tobías y Narcisa, cuando inolvidable clarín se hizo oír por más de un cuarto de hora. Profunda emoción nos invadiera a todos. Es la convocatoria superior a los servicios de socorro a la tierra, explicó Narcisa bondadosamente. Tenemos la señal de que la guerra proseguirá, con terribles tormentos para el espíritu humano, exclamó Tobías inquieto. Pese a la distancia, toda la vida psíquica americana tuvo su origen en Europa. Tendremos gran trabajo para preservar al nuevo mundo. El toque de clarín se hacía oír con modulaciones extrañas e imponentes. Noté que un profundo silencio había caído sobre todo el Ministerio de Regeneración. Atento a mi actitud de angustiosa expectativa, Tobías informó: cuando suena el clarín de alerta en nombre del Señor, es necesario hacer callar los ruidos de abajo, para que la llamada se grabe en nuestros corazones. Cuando el misterioso instrumento lanzó su última nota, fuimos al gran parque con el fin de observar el cielo. Profundamente conmovido, vi innumerables puntos luminosos que parecían focos resplandecientes y lejanos como suspendidos en el firmamento. Ese clarín, dijo Tobías igualmente emocionado, es utilizado por espíritus vigilantes, de elevada expresión jerárquica. Regresando al interior de las cámaras, sentí la atención atraída hacia grandes rumores provenientes de las zonas más altas de la colonia donde se hallan las vías públicas. Tobías confió a Narcisa ciertas actividades de importancia junto a los enfermos, y me invitó a salir para observar el movimiento popular. Una vez llegados a los pavimentos superiores, desde donde nos podríamos encaminar a la plaza de la gobernación, notamos intenso movimiento en todos los sectores. Comprendiendo, estos enormes grupos se dirigen al Ministerio de Comunicaciones en busca de noticias. El clarín que acaba de sonar solamente llega hasta nosotros en circunstancias muy graves. Todos sabemos que se trata de la guerra, pero es posible que Comunicaciones nos ofrezca algún detalle especial. Observe a los transeúntes. A nuestro lado venían 2 señores y 4 señoras en conversación animada. Imagínese, decía una, lo que será de nosotros en auxilio. Hace muchos meses consecutivos, que el movimiento de súplicas ha sido extraordinario. Experimentamos justa dificultad para atender a todos los deberes. ¿Y nosotros, en regeneración?, objetaba el caballero de más edad. Los servicios aumentan considerablemente. En mi sector la vigilancia contra las vibraciones del umbral nos reclama incesantes esfuerzos.
Estoy imaginando lo que vendrá sobre nosotros. Tobías me tocó el brazo suavemente y exclamó: adelantémonos un poco. Oigamos lo que dicen otros grupos. Aproximándonos a dos hombres oí a uno de ellos preguntar: ¿será posible que la calamidad alcance a todos? El interpelado, que parecía dueño de gran equilibrio espiritual, replicó con serenidad: de cualquier modo no veo motivo para precipitaciones. La única novedad será el aumento de servicio que, en el fondo, constituirá una bendición. Por lo demás, todo es natural a mi modo de ver. La enfermedad es maestra de la salud, el desastre dará ponderación. La China está bajo la metralla desde hace mucho tiempo, y no mostró usted ninguna demostración de asombro. Pero ahora, objetó el compañero decepcionado, parece que me veré obligado a modificar mi programa de trabajo. El otro sonrió y respondió: Helvecio, olvidemos mi programa para pensar en nuestros programas. Atendiendo a un nuevo gesto de Tobías que me llamaba la atención, observé a tres señoras que iban en la misma dirección. A nuestra izquierda, verificando que lo pintoresco no faltaba en aquel crepúsculo de inquietud. La cuestión me impresiona sobremanera, decía la más joven, porque Everardo no debe regresar ahora del mundo. Pero la guerra, por lo que parece, no alcanzará a la península. Portugal está muy lejos del teatro de los acontecimientos. Entretanto, indagó la otra componente del trío: ¿por qué semejante preocupación? Si Everardo viniese, ¿qué sucedería? Temo, aclaró la más joven, que él me solicite en condición de esposa. No lo podría soportar. Es ignorante y, en modo alguno, me sometería a nuevas crueldades. ¡Qué tonta eres!, comentó la compañera. ¿Olvidaste que Everardo será arrastrado por el umbral o algo peor? Tobías, sonriendo, informó: ella teme la liberación de un marido imprudente y perverso. Pasados varios minutos durante los cuales observábamos a la multitud espiritual, alcanzamos el Ministerio de Comunicaciones, deteniéndonos ante enormes edificios consagrados al trabajo informativo. Millares de entidades se aglomeraban afligidas. Todas pedían informaciones y esclarecimientos. Pero era imposible un acuerdo general. Extremadamente sorprendido ante aquel vocerío enorme, vi que alguien subía a un balcón a gran altura, reclamando la atención popular. Era un anciano de aspecto imponente anunciando que dentro de 10 minutos se haría oír una llamada del gobernador. Es el ministro Espiridión, informó Tobías atendiendo a mi curiosidad. Lograda la calma, en algunos momentos, se oyó la voz del propio gobernador a través de numerosos altoparlantes. Hermanos de nuestro hogar, no os entreguéis a disturbios de pensamiento o de palabra. La aflicción no construye, la ansiedad no edifica. Sepamos ser dignos del clarín del Señor, atendiéndole en su bondad divina para un trabajo silencioso en nuestros respectivos puestos. Aquella voz clara y vehemente, de quien hablaba con autoridad y amor, operó singular efecto en la multitud. En el corto espacio de una hora, toda la colonia regresaba a la serenidad habitual. La palabra del gobernador. Para el domingo siguiente al toque del clarín, el gobernador prometió la realización del culto del Evangelio en el Ministerio de Regeneración. El objetivo esencial de la medida, esclareció Narcisa, sería la preparación de nuevas escuelas de asistencia en auxilio y de núcleos de adiestramiento en regeneración. Necesitamos organizar, decía ella, determinados elementos para el servicio hospitalario urgente, aunque el conflicto se haya manifestado tan lejos, así como ejercicios adecuados contra el miedo. ¿Contra el miedo?, pregunté admirado. ¿Cómo no?, objetó la enfermera, atenta. Tal vez le extrañe, como le sucede a mucha gente, el elevado porcentaje de existencias humanas estranguladas simplemente por vibraciones destructivas de terror, que es tan contagioso como cualquier molestia de peligrosa propagación. Clasificamos el miedo como uno de los peores enemigos de la criatura, porque se aloja en la ciudadela del alma, atacando las fuerzas más profundas. Observando mi extrañeza continuó: no tenga duda alguna. La gobernación, en las actuales emergencias, coloca el tratamiento contra el miedo muy por encima de las propias lecciones de enfermería. La calma es la garantía del éxito. Más tarde llegará usted a comprender los significados de este servicio. No encontré argumentos para contestar. En la víspera del gran acontecimiento tuve la honra de integrar el cuadro de numerosos cooperadores en él. Trabajo de limpieza y ornamentación natural del gran salón consagrado al jefe mayor de la colonia. Experimentaba entonces justa ansiedad. Iba a ver, por vez primera, a mi lado, al noble conductor que merecía la veneración general. No me sentía solo en semejante expectativa, pues había innumerables compañeros en las mismas condiciones.
tuve la impresión de que toda la vida social de nuestro ministerio convergía al gran salón natural, desde el amanecer del domingo, cuando verdaderas caravanas de todos los departamentos regeneradores llegaban a dicho local. El gran coro del Templo de la Gobernación, uniéndose a los niños cantores de las escuelas de esclarecimiento, inició la festividad con el maravilloso himno titulado Siempre contigo, Señor Jesús, cantado por 2000 voces al mismo tiempo. Otras melodías de singular belleza llenaron la amplitud del gran salón. El dulce murmullo del viento, conduciendo ondas de perfume, parecía responder a las suaves armonías. Había permiso general de ingreso al enorme recinto verde, para todos los servidores de regeneración, porque de acuerdo con el programa establecido, el culto del Evangelio estaba dedicado especialmente a ellos. Compareciendo los demás ministerios, por numerosas delegaciones, por primera vez tuve frente a mi vista a algunos cooperadores de los ministerios de elevación y de unión divina, que me parecieron vestidos de brillantes claridades. La festividad excedía a todo lo que yo pudiese soñar en belleza y deslumbramiento. Instrumentos musicales de sublime poder vibratorio arrullaban con sus melodías el perfumado ambiente. A las 10 horas llegó el gobernador acompañado por los 12 ministros de regeneración. Nunca olvidaré la figura noble e imponente de aquel anciano de cabellos de nieve, que parecía estampar en la fisonomía. Al mismo tiempo, la sabiduría del longevo y la energía del joven, la ternura del santo y la serenidad del administrador consciente y justo. Alto, delgado, vistiendo una túnica muy blanca, ojos penetrantes y maravillosamente lúcidos. Se apoyaba en un bordón, aunque caminaba con aplomo juvenil. Satisfaciendo mi curiosidad, Salustio me informó: el gobernador siempre estimó las actitudes patriarcales, considerando que se debe administrar con amor paterno. Al sentarse en la tribuna suprema, se elevaron las voces infantiles seguidas de arpas acariciadoras, entonando el himno: para ti, Señor, nuestras vidas. El viejecito enérgico y amoroso paseó la mirada por la compacta asamblea formada por millares de asistentes. Enseguida abrió un libro luminoso que el compañero me informó era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hojeó con atención y después leyó con voz pausada: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad, que no os asustéis, porque es menester que todo eso acontezca, mas aún no será el fin. Palabras del Maestro en Mateo, capítulo 24, versículo 6. Con voz considerablemente aumentada por las vibraciones eléctricas, el jefe de la ciudad oró conmovido, invocando las bendiciones del Cristo y saludando a los representantes de unión divina, de elevación, de esclarecimiento, de comunicaciones y de auxilio, dirigiéndose con especial atención a todos los colaboradores en los trabajos de nuestro ministerio. Imposible describir la entonación dulce y enérgica, amorosa y convincente de aquella voz inolvidable, como imposible también plasmar, en el papel humano, las consideraciones divinas del comentario evangélico, basado en profundo sentimiento de veneración por las cosas sagradas. Al finalizar, en medio de respetuoso silencio, se dirigió el gobernador, de manera particular, a los servidores de regeneración, expresándose, más o menos en estos términos: es para vosotros, hermanos míos, cuyas labores se aproximan a las actividades terrestres, que con más propiedad formulo esta llamada personal. Esperando mucho de vuestra noble dedicación, elevemos al máximo nuestro patrón de valor y espíritu de servicio. Cuando las fuerzas de la sombra agravan las dificultades de las esferas inferiores, es imprescindible encender nuevas luces que disipen, en la tierra, las densas tinieblas. Consagré el culto de hoy a todos los servidores de este ministerio, dedicándoles de modo particular la confianza de mi corazón. No me dirijo, pues, en estos momentos, a los hermanos cuyas mentes funcionan ya en zonas más altas de la vida, sino a vosotros, que traéis en las sandalias de los recuerdos las señales de la polvareda del mundo, para exaltar la tarea gigantesca. Nuestro hogar necesita de 30.000 servidores adiestrados en el servicio defensivo, 30.000 trabajadores que no sientan necesidad de reposo, ni conveniencias personales, mientras dure nuestra batalla con las fuerzas desencadenadas del crimen y de la ignorancia. Habrá servicio para todos, en las regiones de límite vibratorio. Entre nosotros y los planos inferiores, porque no podemos esperar al adversario en nuestra morada espiritual. En las organizaciones colectivas, es forzoso considerar la medicina preventiva como medida primordial en la preservación de la paz interna. Somos en nuestro hogar más de 1 millón de entidades consagradas a los designios superiores y al mejoramiento moral de nosotros mismos. ¿Sería caridad permitir la invasión de varios millones de espíritus desordenados?
Por tanto, no podemos dudar en lo que se refiere a la defensa del bien. Sé que muchos de vosotros recordáis en este instante al gran crucificado. Sí, Jesús se entregó a la turba de amotinados y criminales, por amor a la redención de todos nosotros, mas no entregó el mundo al desorden y al aniquilamiento. Todos debemos estar dispuestos para el sacrificio individual, pero no podemos entregar nuestra morada a los malhechores. Es lógico que nuestra tarea esencial sea de confraternidad y de paz, de amor y alivio a los que sufren. Claro que interpretamos todo mal como desperdicio de energía, y todo crimen como enfermedad del alma. Entretanto, nuestro hogar es un patrimonio divino, que necesitamos defender con todas las energías del corazón. Quien no sabe preservar no es digno de usufructuar. Preparemos, pues, legiones de trabajadores que operen esclareciendo y consolando, en la tierra. En el umbral y en las tinieblas, en misiones de amor fraternal, más precisamos organizar, en este ministerio, antes de todo, una legión especial de defensa, que nos garantice las realizaciones espirituales, en nuestras fronteras vibratorias. Continuó discurriendo así por largo tiempo, tomando medidas de carácter fundamental, tejiendo consideraciones que jamás conseguiría describir aquí. Ultimando los comentarios, repitió la lectura del versículo de Mateo, invocando de nuevo las bendiciones de Jesús, y las energías de los oyentes, para que ninguno de nosotros recibiese dádivas en vano. Conmovido y deslumbrado, oí a los niños entonar el himno que la ministra veneranda titulara La Gran Jerusalén. El gobernador descendió de la tribuna bajo vibraciones de intensa esperanza. Entonces comenzaron a soplar brisas acariciadoras sobre los árboles, trayendo desde lejos pétalos de rosas diferentes, en maravilloso azul, que se deshacían suavemente al tocar nuestras frentes, llenándonos el corazón de intenso júbilo. En conversación, el Ministerio de Regeneración continuó lleno de expresiones festivas. Aún después de haberse retirado el gobernador a su círculo íntimo, comentábanse los acontecimientos. Centenares de compañeros se ofrecían para los arduos trabajos de la defensa, correspondiendo así a la llamada del gran jefe espiritual. Busqué a Tobías para consultarlo sobre la posibilidad de mi aprovechamiento, pero el generoso hermano sonrió a causa de mi ingenuidad y dijo: André, usted está comenzando ahora una tarea nueva. No se precipite solicitando aumento de responsabilidades. El gobernador nos dijo que habrá servicio para todos. No se olvide que nuestras cámaras de rectificación constituyen núcleos de servicio activo día y noche. No se aflija. Recuerde que 30.000 servidores van a ser convocados para la vigilancia permanente. De este modo, en la retaguardia serán muy grandes los claros que habrá de llenarse. Comprendiendo mi desilusión, el bondadoso compañero, con mejor humor, agregó después de una ligera pausa: Conténtese con pertenecer a la escuela contra el miedo. Tenga la seguridad de que eso le hará enorme bien. En ese ínterin recibí un gran abrazo de Lisias, que integraba, en la fiesta, la diputación del Ministerio de Auxilio. Con el permiso de Tobías me retiré en compañía de Lisias para disfrutar de una conversación más íntima. ¿Conoce usted, indagó él, al ministro Benevenuto, aquí en Regeneración, el mismo que llegó antenoche de Polonia? No tengo ese placer. Vamos a su encuentro, replicó Lisias envolviéndome en vibraciones de intenso cariño fraterno. Hace mucho que tengo la honra de tenerlo en el círculo de mis relaciones personales. Pasados algunos momentos estábamos en el gran recinto verde, consagrado a los trabajos de ese ministro de Regeneración, que yo apenas conocía de vista. Numerosos grupos de visitantes intercambiaban ideas bajo la copa de grandes árboles. Lisias me condujo al núcleo mayor, donde Benevenuto cambiaba impresiones con varios amigos, presentándome con generosas palabras. El ministro me acogió, cortés, admitiéndome en la rueda con extrema bondad. La conversación continuó por rumbos naturales, notando que se discutía sobre la situación existente en la esfera terrestre. Es muy doloroso el cuadro que vimos, comentaba Benevenuto en tono grave. Habituados al servicio de paz en América, ninguno de nosotros imaginaba lo que podía ser el trabajo de socorro espiritual en los campos de Polonia. Todo obscuro, todo difícil. Allí, no se pueden esperar claridades y fe en los agresores, tampoco en la mayoría de las víctimas, que se entregan totalmente a pavorosas impresiones. Los encarnados no nos ayudan, apenas consumen nuestras fuerzas. Desde el comienzo de mi ministerio, nunca vi sufrimientos colectivos tan grandes. ¿Y la comisión se demoró mucho por allá?, preguntó uno de los compañeros con interés. Todo el tiempo disponible, acotó el ministro. El jefe de la expedición, nuestro colega de auxilio,
Juzgó conveniente que permaneciéramos exclusivamente atenidos a la tarea encomendada, para adquirir informaciones y aprovechar mejor la experiencia. En efecto, las condiciones no podrían ser mejores. Creo que nuestra posición está muy distante de la extraordinaria capacidad de resistencia de los abnegados servidores espirituales que se encuentran allí de servicio. Todas las tareas de asistencia inmediata funcionan perfectamente, a despecho del aire asfixiante, saturado de vibraciones destructoras. El campo de batalla, invisible a nuestros hermanos terrestres, es un verdadero infierno de indescriptibles proporciones. Nunca como en la guerra evidencia el espíritu humano la condición de alma caída, presentando características esencialmente diabólicas. Vi a hombres inteligentes e instruidos localizar con minuciosa atención determinados sectores de actividad pacífica para lograr lo que llaman impactos directos. Bombas de alto poder explosivo destruyen edificios pacientemente edificados. A los fluidos venenosos de la metralla se unen las emanaciones pestilentes del odio que hacen casi imposible cualquier trabajo. Pero, lo que más nos contristó fue la triste condición de los militares agresores, cuando alguno de ellos abandonaba la vestidura carnal compelido por las circunstancias. Dominados en su mayoría por fuerzas tenebrosas. Huían de los espíritus misioneros llamándolos a todos fantasmas de la cruz, ¿y no eran recogidos para el justo esclarecimiento?, inquirió alguien interrumpiendo al narrador. Benevenuto esbozó un gesto significativo y respondió, tan grandes. ¿Y la comisión se demoró mucho por allá?, preguntó uno de los compañeros con interés. Todo el tiempo disponible, acotó el ministro. El jefe de la expedición, nuestro colega de auxilio, juzgó conveniente que permaneciéramos exclusivamente atenidos a la tarea encomendada, para adquirir informaciones y aprovechar mejor la experiencia. En efecto, las condiciones no podrían ser mejores. Creo que nuestra posición está muy distante de la extraordinaria capacidad de resistencia de los abnegados servidores espirituales que se encuentran allí de servicio. Todas las tareas de asistencia inmediata funcionan perfectamente, a despecho del aire asfixiante, saturado de vibraciones destructoras. El campo de batalla, invisible a nuestros hermanos terrestres, es un verdadero infierno de indescriptibles proporciones. Nunca como en la guerra evidencia el espíritu humano la condición de alma caída, presentando características esencialmente diabólicas. Vi a hombres inteligentes e instruidos localizar con minuciosa atención determinados sectores de actividad pacífica para lograr lo que llaman impactos directos. Bombas de alto poder explosivo destruyen edificios pacientemente edificados. A los fluidos venenosos de la metralla se unen las emanaciones pestilentes del odio que hacen casi imposible cualquier trabajo. Pero, lo que más nos contristó fue la triste condición de los militares agresores, cuando alguno de ellos abandonaba la vestidura carnal compelido por las circunstancias. Dominados en su mayoría por fuerzas tenebrosas, huían de los espíritus misioneros llamándolos a todos fantasmas de la cruz, ¿y no eran recogidos para el justo esclarecimiento?, inquirió alguien interrumpiendo al narrador. Benevenuto esbozó un gesto significativo y respondió, para la cual la mayoría de los hombres aún no posee ojos para ver. Un porcentaje aplastante de los nuevos aprendices se aproxima a esa fuente divina para copiar antiguos vicios religiosos. Quieren recibir provechos pero no se disponen a dar cosa alguna de sí mismos. Invocan la verdad, pero no se encaminan al encuentro de ella. Mientras muchos estudiosos reducen a los médiums a conejillos de indias, numerosos creyentes proceden a la manera de ciertos enfermos que, aunque curados, creen más en la enfermedad que en la salud, y nunca utilizan sus propios pies. En fin, se procura la materialización de los espíritus para obtener un fenomenismo pasajero, mientras que nosotros vivimos en busca de hombres espiritualizados para el trabajo serio. Estas palabras arrancaron expresiones de aceptación general, agregando el ministro gravemente, nuestros servicios son astronómicos. Pero, no olvidemos que todo hombre es semilla de la divinidad. Emprendamos la ejecución de nuestros deberes con esperanza y optimismo. Y estemos siempre convencidos de que, si hacemos bien nuestra parte, podemos permanecer en paz, porque el Señor hará el resto. Las tinieblas. Enriqueciendo las alegrías de la reunión, Lisias me dio a conocer nuevos valores de su cultura y sensibilidad. Tocando con maestría las cuerdas de la cítara, nos hizo recordar viejas canciones y melodías de la tierra. Era un día verdaderamente maravilloso. Se sucedían los júbilos espirituales como si estuviéramos en pleno paraíso. Cuando me vi a solas con el bondadoso enfermero de auxilio, procuré transmitirle mis sublimes impresiones.
No le quepa duda, dijo sonriendo, cuando nos reunimos con aquellos que amamos. Ocurre algo confortador y constructivo en nuestro fuero íntimo. Es el alimento del amor. André. Cuando numerosas almas se congregan en el círculo de tal o cual actividad, sus pensamientos se entrelazan, formando núcleos de fuerza viva, a través de los cuales cada uno recibe su porción de alegría o de sufrimiento, de la vibración general. Es por esa razón que, en el planeta, el problema del ambiente es siempre un factor ponderable en el camino de cada hombre. Cada criatura vivirá de aquello que cultiva. Quien se ofrece diariamente a la tristeza, en ella se moverá, quien enaltece la enfermedad, sufrirá los daños. Observando mi extrañeza, concluyó, en esto no hay misterio alguno. Es ley de la vida, tanto en los esfuerzos del bien, como en los movimientos del mal. De las reuniones de fraternidad, de esperanza, de amor y de alegría. Saldremos con la fraternidad, la esperanza, el amor y la alegría de todos. Pero de toda asamblea de tendencias inferiores, en las que predominan el egoísmo, la vanidad o el crimen, saldremos envenenados por las vibraciones de esos sentimientos. Tiene razón, exclamé conmovido, en eso veo, igualmente, los principios que rigen la vida en los hogares humanos. Cuando hay comprensión recíproca, vivimos en la antecámara de la aventura celeste, y si permanecemos en el desentendimiento y la maldad, tendremos el infierno vivo. Lisias tuvo una expresión de buen humor que confirmó con una sonrisa. Entonces me acordé de interpelarlo sobre algo que me estaba torturando la mente desde unas horas atrás. El gobernador, cuando nos dirigió la palabra, se había referido a los círculos de la tierra, del umbral y de las tinieblas. Pero no había tenido yo hasta entonces noticia alguna de este último plano. ¿No sería región tenebrosa el propio umbral donde había vivido yo mismo en densas sombras, durante años consecutivos? No veía en las cámaras a numerosos desequilibrados y enfermos de toda especie, procedentes de la zona del umbral. Recordando que Lisias me había dado nociones muy valiosas de mi propia situación al iniciar mi experiencia en nuestro hogar, le confié mis íntimas dudas exponiéndole la perplejidad en la que me encontraba. Él esbozó una fisonomía bastante significativa, y habló, llamamos tinieblas a las regiones más inferiores que conocemos. Considere a las criaturas humanas como viajeras de la vida. Algunos, muy pocos, siguen con resolución el objetivo esencial de la jornada. Son los espíritus muy nobles, que descubrieron la esencia divina en sí mismos, marchando hacia el blanco sublime, sin vacilaciones. Pero, la mayoría se estaciona. Tenemos entonces multitud de almas que se demoran siglos y siglos, recapitulando experiencias. Los primeros siguen líneas rectas. Los segundos caminan describiendo grandes curvas. En ese movimiento, repitiendo marchas y rehaciendo viejos esfuerzos, quedan a merced de innumerables vicisitudes. Así es como muchos acostumbran a perderse en plena floresta de la vida, perturbados en el laberinto que trazan para sus propios pies. Se clasifican así a millones de seres que deambulan por el umbral. Otros, prefiriendo caminar a obscuras, por la preocupación egoísta que los absorbe, suelen caer en precipicios estacionándose en el fondo del abismo por tiempo indeterminado. ¿Comprendió? Las explicaciones no podían ser más claras. Sensibilizado por la extensión del asunto y su complejidad, ponderé, de todas maneras, ¿qué me dice de esas caídas? ¿Se verifican solamente en la Tierra? ¿Solamente los encarnados son susceptibles de esa precipitación en el despeñadero? Lisias pensó un minuto y respondió, su observación es oportuna. En cualquier lugar el espíritu puede precipitarse en los abismos del mal, pero hay que destacar que en las esferas superiores las defensas son más fuertes, por lo que, consecuentemente, es mayor la intensidad de culpa en la falta cometida. Entretanto objeté, la caída siempre me pareció imposible en las regiones extrañas al cuerpo terrenal. El ambiente divino, el conocimiento de la verdad, el auxilio superior, se me figuraban antídotos infalibles al veneno de la vanidad y de la tentación. El compañero sonrió y esclareció, solamente a círculos que van de la superficie del globo hacia arriba, olvidando su bajo nivel. No obstante, la vida palpita en la profundidad de los mares y en el interior de la tierra. Además, tal como sucede con los cuerpos materiales, hay principios de gravitación para los espíritus. La tierra no es solamente el campo que podemos herir o menospreciar a nuestro placer. Es una organización viva, poseedora de ciertas leyes que nos esclavizarán o nos liberarán, según nuestras obras. Es claro que el alma aplastada por sus propias culpas no podrá subir a la superficie del lago maravilloso de la vida.
Resumiendo, debo recordar que las aves libres ascienden a las alturas, las que se embarazan en el lodazal, se sienten impedidas para el vuelo, y las que se prenden a un peso considerable. Son simples esclavas de lo desconocido. ¿Comprende? Lisias no precisaba hacerme esta pregunta. Pues, de pronto evalué el cuadro inmenso de luchas purificadoras, diseñándose ante mis ojos espirituales, en las zonas más bajas de la existencia. Como alguien que necesita meditar bastante antes de expresarse, el compañero pensó y concluyó, tal como nos sucede a nosotros, que traemos en nuestro íntimo lo superior y lo inferior. También el planeta trae en sí expresiones altas y bajas, con las que corrige al culpable y da paso al triunfador para la vida eterna. Usted sabe, como médico humano, que hay elementos en el cerebro del hombre que presiden su sentido de dirección. Pero, hoy reconoce que esos elementos no son propiamente físicos y sí espirituales en su esencia. Quien estime vivir exclusivamente en las sombras, embotará su sentido divino de dirección. Por tanto, no está de más que se precipite en las tinieblas, porque el abismo atrae al abismo. Y cada uno de nosotros llegará al sitio hacia el cual está dirigiendo sus propios pasos. El problema de la tentación es más complejo. Los paisajes del planeta terrestre están llenos de ambiente divino, del conocimiento de la verdad y del auxilio superior. No son pocos los que comparten allí batallas destructoras entre árboles acogedores y campos primaverales. Muchos cometen homicidios, a la luz de la luna, insensibles a la profunda sugestión de las estrellas. Otros explotan a los más débiles, desoyendo revelaciones de la verdad superior. En la Tierra, no faltan paisajes y expresiones esencialmente divinos. Las palabras del enfermero penetraban profundamente en mi espíritu. En verdad los guerreros prefieren la destrucción en la primavera o el estío, cuando la naturaleza extiende por la tierra y el firmamento maravillas de color, perfume y luz. Los robos y los homicidios son practicados referentemente por la noche, cuando la luna y las estrellas hinchen el planeta de divina poesía. La mayor parte de los verdugos de la humanidad se constituye de hombres eminentemente cultos, que desprecian la inspiración divina. Renovando mi concepción referente a la caída espiritual, agregué, de todas maneras, Lisias, ¿podrá darme usted una idea de la localización de esa zona de tinieblas? Si el umbral está vinculado a la mente humana, ¿dónde quedará semejante lugar de sufrimiento y pavor? Hay esferas de la vida en todas partes, dijo el solícito. El vacío siempre ha de ser una mera imagen literaria. Por doquiera hay energías vivientes y cada especie de seres funciona en determinada zona de la vida. Después de pequeño intervalo, en que me pareció meditar profundamente, continuó, naturalmente, como nos sucedió a nosotros, usted situó como región de existencia más allá de la muerte del cuerpo. Solamente a círculos que van de la superficie del globo hacia arriba, olvidando su bajo nivel. No obstante, la vida palpita en la profundidad de los mares y en el interior de la tierra. Además, tal como sucede con los cuerpos materiales, hay principios de gravitación para los espíritus. La tierra no es solamente el campo que podemos herir o menospreciar a nuestro placer. Es una organización viva, poseedora de ciertas leyes que nos esclavizarán o nos liberarán, según nuestras obras. Es claro que el alma aplastada por sus propias culpas no podrá subir a la superficie del lago maravilloso de la vida. Resumiendo, debo recordar que las aves libres ascienden a las alturas, las que se embarazan en el lodazal, se sienten impedidas para el vuelo, y las que se prenden a un peso considerable. Son simples esclavas de lo desconocido. ¿Comprende? Lisias no precisaba hacerme esta pregunta. Pues, de pronto evalué el cuadro inmenso de luchas purificadoras, diseñándose ante mis ojos espirituales, en las zonas más bajas de la existencia. Como alguien que necesita meditar bastante antes de expresarse, el compañero pensó y concluyó, tal como nos sucede a nosotros, que traemos en nuestro íntimo lo superior y lo inferior. También el planeta trae en sí expresiones altas y bajas, con las que corrige al culpable y da paso al triunfador para la vida eterna. Usted sabe, como médico humano, que hay elementos en el cerebro del hombre que presiden su sentido de dirección. Pero, hoy reconoce que esos elementos no son propiamente físicos y sí espirituales en su esencia. Quien estime vivir exclusivamente en las sombras, embotará su sentido divino de dirección. Por tanto, no está de más que se precipite en las tinieblas, porque el abismo atrae al abismo. Y cada uno de nosotros llegará al sitio hacia el cual está dirigiendo sus propios pasos. En el campo de la música. Por la tarde Lisias me invitó para que lo acompañara al campo de la música. Es necesario distraerse un poco, André, dijo gentilmente.
Viéndome indeciso agregó, hablaré a Tobías. La propia Narcisa consagró el día de hoy al descanso. Vamos, pero yo observaba en mí mismo un singular fenómeno. No obstante la escasez de mis días de servicio, ya dedicaba gran amor a aquellas cámaras. Las visitas diarias del ministro Genesio, la compañía de Narcisa, la inspiración de Tobías, y la camaradería de los compañeros, todo eso me hablaba particularmente al espíritu. Narcisa, Salustio y yo aprovechábamos todos los momentos de holgura para mejorar el interior, aquí y allí, suavizando la situación de los enfermos, que estimábamos, de todo corazón como si fuesen nuestros hijos. Considerando la nueva posición en que me encontraba, me acerqué a Tobías, a quien el enfermero de auxilio dirigió la palabra con respetuosa intimidad. Al recibir la solicitud, mi iniciador en el trabajo consintió satisfecho. Óptimo programa. André necesita conocer el campo de la música. Y, abrazándome, añadió, no lo dude. Aproveche. Vuelva por la noche, cuando lo desee. Todos nuestros servicios están convenientemente atendidos. Acompañé a Lisias reconocidamente. Alcanzando su residencia en el Ministerio de Auxilio, tuve la satisfacción de volver a ver a la señora Laura e informarme sobre el regreso de la abnegada madre de Eloísa, que debería regresar del planeta, en la próxima semana. La casa estaba llena de alegría. Había más belleza en el interior doméstico, nuevas disposiciones en el jardín. Despidiéndonos, la dueña de la casa me abrazó y habló con el mejor buen humor. Entonces, de ahora en adelante, la ciudad tendrá un frecuentador más en el campo de la música. Tenga mucho cuidado con el corazón, en cuanto a mí me quedaré hoy en casa. Me vengaré de ustedes muy pronto. No demoraré en buscar el alimento de mi alma en la tierra. En medio de general alegría ganamos la vía pública. Las jóvenes se hacían acompañar de Polidoro y de Estacio, con los cuales hablaban animadamente. Lisias, a mi lado, tan pronto como descendimos del aerobús en una de las plazas del Ministerio de Elevación, me dijo cariñosamente: al fin va a conocer a mi novia, a quien he hablado muchas veces de usted. Es curioso que observé intrigado encontrar noviazgos también aquí. ¿Cómo no? ¿El amor sublime vive en el cuerpo o en el alma eterna? Allá, en el círculo terrestre, querido mío, el amor es una especie de oro oculto entre las piedras brutas. Tanto lo mezclan los hombres con las necesidades, los deseos y estados inferiores, que raramente se diferencia la ganga del precioso metal. La observación era lógica. Reconociendo el efecto beneficioso de la explicación, prosiguió: el noviazgo es mucho más bello en la espiritualidad. No existen velos de ilusión obscureciéndonos la vista. Somos lo que somos. Lascinia y yo hemos fracasado muchas veces en las experiencias materiales. Debo confesar que casi todos los desastres del pasado tuvieron origen en mi imprevisión y falta de autodominio. La libertad que las leyes sociales confieren al hombre en el planeta, es decir, al sexo masculino, aún no fue debidamente comprendida por nosotros. Muy raras veces alguno de nosotros la utiliza en el mundo en servicio de espiritualización. Casi siempre la convertimos en deslizamiento hacia la animalidad. Las mujeres, por el contrario, han tenido hasta ahora disciplinas rigurosas a su favor. En la existencia pasajera, nos sufren la tiranía y soportan el peso de nuestras imposiciones, pero aquí verificamos el reajuste de los valores. Solo es verdaderamente libre el que aprende a obedecer. Parece paradójico, pero es la expresión de la verdad. Con todo, indagué, ¿tiene usted nuevos planes para los círculos carnales? No puede ser de otro modo, explicó el presuroso. Necesito enriquecer el patrimonio de experiencias y además mis deudas para con el planeta son todavía enormes. Lascinia y yo fundaremos aquí, dentro de poco, nuestra casita de felicidad. Creyendo que volveremos a la Tierra de aquí a unos 30 años. Habíamos alcanzado las cercanías del campo de la música. Luces de indescriptible belleza bañaban el extenso parque, donde se ostentaban encantamientos de verdadero cuento de hadas. Fuentes luminosas trazaban cuadros sorprendentes, era un espectáculo absolutamente nuevo para mí, antes de que pudiese manifestar mi profunda admiración. Lisias me recomendó con el mejor buen humor: Lascinia se hace acompañar siempre de 2 hermanas, a las cuales espero que rinda usted honras de caballero. Pero Lisias, respondí con reticencia, considerando mi antigua posición conyugal, usted debe comprender que estoy unido a Celia. El enfermero amigo echó a reír, agregando: era lo que faltaba. Nadie quiere herir sus sentimientos de fidelidad.
Por otra parte, no creo que la unión matrimonial obligue a hacer olvidar la vida social. ¿No sabes ser hermano de alguien? Me reí desconcertado y nada pude replicar. En ese momento alcanzábamos la línea de entrada donde Lisias pagó gentilmente el ingreso. Noté, allí mismo, gran número de paseantes, en torno de un pequeño templete donde un cuerpo orquestal de reducido número ejecutaba música ligera. Caminos marginados de flores aparecían a nuestro frente, dando acceso al interior del parque en varias direcciones. Observando mi admiración por las canciones que oían, el compañero explicó: en las extremidades del campo tenemos ciertas manifestaciones que atienden al gusto personal de cada grupo, de los que todavía no pueden comprender el arte sublime, pero en el centro, tenemos la música universal y divina, el arte santificado por excelencia. En efecto, después de atravesar risueñas alamedas donde cada flor parecía poseer su reinado particular, comencé a oír maravillosa armonía que dominaba el cielo. En la tierra hay pequeños grupos para el culto de la música fina y multitudes para la música regional. Pero, allí se verificaba lo contrario. El centro del campo estaba repleto. Yo había presenciado numerosos conglomerados de gente en la colonia, me había extasiado ante la reunión que nuestro ministerio consagrara al gobernador. Pero lo que veía ahora excedía a todo lo que me deslumbrara hasta entonces. Lo más sobresaliente de nuestro hogar se había dado cita allí en magnífica forma. No era lujo ni exceso de naturaleza alguna lo que proporcionaba tanto brillo a aquel cuadro maravilloso. Era la expresión natural de todo, la sencillez confundida con la belleza, el arte puro y la vida sin artificios. El elemento femenino aparecía en aquel paisaje revelando extremado gusto individual, sin exageración de adornos y sin traicionar la simplicidad divina. Grandes árboles, diferentes de los que se conocen en la tierra, guarnecían bellos recintos iluminados y acogedores. No eran solamente las parejas afectuosas las que se hallaban en los floridos caminos. Grupos de señoras y caballeros se entretenían además en conversación animada, valiosa y constructiva. No obstante sentirme sinceramente humillado por mi insignificancia ante aquella aglomeración selectísima, experimentaba el mensaje silencioso de simpatía en la mirada de cuantos se encontraba. Oía frases sueltas con relación a los círculos carnales. Pero en ninguna conversación noté el más ligero vestigio de malicia o de censura a los hombres. Se discutía sobre el amor, la cultura intelectual, la investigación científica, la filosofía edificante, pero todos los comentarios tendían a la esfera elevada del mutuo auxilio, sin ningún roce de opiniones. Observé que allí el más sabio restringía las vibraciones de su poder intelectual, al paso que los menos instruidos elevaban, en lo posible, la capacidad de comprensión para absorber las dádivas del conocimiento superior. En numerosas conversaciones recogía referencias a Jesús y al Evangelio. Pero lo que más me impresionaba era la nota de alegría reinante en todas las conversaciones. Nadie recordaba al maestro con las vibraciones negativas de la tristeza inútil o del injustificable desaliento. Jesús era recordado por todos como supremo orientador de las organizaciones terrestres, visible e invisibles, lleno de comprensión y bondad, pero también consciente de la energía y la vigilancia necesarias para la preservación del orden y la justicia. Aquella sociedad optimista me encantaba. Ante mis ojos tenía concretizadas las esperanzas de gran número de pensadores verdaderamente notables de la tierra. Grandemente maravillado por la sublime música oí decir a Lisias: nuestros orientadores en armonía absorben rayos de inspiración en planos más altos. Los grandes compositores terrestres son, a veces, traídos a esferas como la nuestra donde reciben algunas expresiones melódicas para transmitirlas a su vez a los oídos humanos, adornando los temas recibidos con el genio que poseen. El universo, André, está lleno de belleza y sublimidad. La antorcha resplandeciente y eterna de la vida procede originalmente de Dios. Sin embargo, el enfermero de auxilio no pudo continuar, pues fuimos enfrentados por un gracioso grupo. Lascinia y las hermanas habían llegado y era preciso atender a los imperativos de la confraternidad.